Gloria a Jesús, gloria a Cristo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a donde quiera que llegue este video. Pues aquí, con el mismo tema de la palabra del Señor, anunciando el Evangelio por medio de estas redes de comunicación. El propósito, como decimos siempre, ¿verdad? No es para que nos vean, ¿verdad? Sino que es para anunciar el Evangelio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, en lo cual Dios nos ha llamado a este propósito. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que si alguno enseña otra cosa, ¿verdad?, en la cual no está en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, entonces no podemos aceptarlo. Entonces todo lo que nosotros nos enseñan por cualquier líder, por cualquier ministro, nosotros tenemos el derecho de cuestionar, de preguntar una explicación sobre alguna palabra, sobre algo que nos están diciendo que pueda ir en contra de las Escrituras, ¿verdad? Y por eso hemos traído este tema, ¿verdad?, sobre el lugar santísimo, lo que significaban todos los elementos, ¿verdad? Hay muchos elementos del Antiguo Testamento que no hemos podido detallar o explicar a qué se refería, ¿verdad? Pero primeramente Dios, hemos empezado hablando sobre el lugar santísimo, y ya hemos llegado a lo que es el sacrificio de Jesús, su significado en la cruz, ¿verdad? Y hablando acerca de la doctrina de la transubstanciación, en lo cual se cree que Jesús se hace presente en el elemento físicamente de la hostia y el vino, o el pan y el vino, y estamos diciendo que no se puede interpretar de esa manera, porque imagínense, si nosotros interpretáramos que el elemento del pan es literalmente presente Jesús, literalmente, porque esto es lo que ha afirmado directamente desde el clero católico, desde el Papa Pío. Él fue el quien dijo que la misa, según ellos, la misa es el sacrificio. Él lo dijo textualmente: es el sacrificio de la sangre y el cuerpo de Cristo que se ofrece en nuestros altares. Entonces, como veníamos diciendo, ¿cómo es posible que vamos a decir que literalmente Jesús se hace presente en el momento que el sacerdote ora por la hostia y por el vino, y que se hace Jesús presente? Imaginámonos esto: si se hace presente y Jesús está presente literalmente, no espiritualmente. Yo no dudo que Jesús esté espiritualmente en todo lugar, y está en el corazón de cada creyente. Y Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pero a lo que voy es, si creemos que está literalmente, entonces quiere decir que yo me estoy comiendo a Jesús. Literalmente me estoy comiendo a Jesús. Literalmente me estoy comiendo a Jesús, si yo creo así. Entonces, si yo bebo de la copa del fruto de la vid, entonces quiere decir, y eso es sangre, porque están diciendo que literalmente, entonces literalmente yo estoy bebiendo sangre. Entonces eso es incorrectamente, ya que para el pueblo de Israel uno de los mandamientos era la prohibición de comer sangre. Entonces no podemos también comer carne. Si la carne, la única que se ha dado para comer es la carne animal, y eso tiene que ser ciertos animales, y también tiene que ser específicamente cocida, completamente cocida, sin sangre, y también tendría que ser asada, o como lo marca la Sagrada Escritura. Entonces, si lo vemos de ese punto literal, entonces no aplica eso. Ahora bien, veníamos diciendo que cuando Jesús instituye su cena, su Pascua, él dice
tomen esto en memoria de mí. Cómalo en memoria de mí, porque él estaba representando lo que iba a suceder en los días que venían. Y en los días que venía era que él mismo se iba a presentar. Su cuerpo iba a ser despedazado, iba a ser molido, o sea, hablando su cuerpo físicamente, no los huesos, porque dice la Biblia que ningún hueso de él fue roto, aclarando, ¿verdad? Entonces veníamos hablando sobre este punto. Nos habíamos quedado en la serie pasada, en el último video, donde qué significaba la Pascua, por qué Jesús celebra la Pascua, y veníamos diciendo que esta celebración tiene una alta ligación con la persona de Jesús. Por ejemplo, el cordero que se ofrecía en el ritual y que significaba pasar por encima, o sea, no tomándole en cuenta el pecado al hombre, y lo cual Pablo dice que también Dios, habiendo pasado por alto, ¿cómo pasó por alto? Por medio del sacrificio de Jesús. En otras palabras, Dios dio a su Hijo en la cruz del Calvario, y Jesús se dio a sí mismo, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados, y dice que habiendo obtenido eterna redención, y que con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que se acercan a él, a Dios, por medio de Jesús. Entonces veamos esto: si por medio de Jesús, su sangre trae eterna redención, trae la justificación, trae la limpieza del alma, del corazón, de las conciencias y de la mente, del espíritu, ¿por qué podemos decir que cuando una persona, otra doctrina que se enseña dentro de la misma iglesia tradicional, es el mentado purgatorio, y que según en el purgatorio van la mayoría, todas las almas van ahí porque murieron en un estado de imperfección, en un estado de que todavía tienen algo de mancha, y que por eso en ese lugar de intermedio que ellos le llaman el purgatorio, en lo cual se cree porque ellos dicen que allí que existe ese lugar. Ahora, la Biblia no habla acerca sobre ese purgatorio, sobre ese estado de purgatorio en donde está. Ahora bien, ellos aplican lo que el apóstol Pablo dijo, malinterpretándolo, cuando el apóstol Pablo dice que el día de Jesucristo, cuando Él se presente, dice que Él probará la obra de cada uno, y que por el fuego será probada. Ahora bien, allí está hablando de las obras que hacemos cuando venimos al Evangelio. O sea que las obras, la salvación no es por obra, o sea, no es que porque yo sea bueno, y que porque yo dé a los pobres, yo dé al que necesita, y que yo tenga buenas actitudes, y que de esa forma se logre la salvación. La salvación no es por medio de eso, es el regalo de Dios gratuitamente. Ahora bien, cuando ya venimos a Dios y empezamos una nueva vida, entonces empiezan las obras, que estas obras se hacen como acciones de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros, y son parte del fruto de un creyente como efecto de la regeneración en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas aquí son hechas nuevas. Entonces empieza una nueva cuenta, una nueva vida, en lo cual empezamos a hacer frutos o obras,
Entonces, a esas obras son las que Pablo está presentando como que cuando venga Jesucristo, la obra de cada uno será revelada, porque dice que por el fuego la probará. Entonces, cuando dice que el fuego la probará, ellos malinterpretan diciendo que según en ese purgatorio, a través de las oraciones que se hagan aquí en la tierra, es de esa forma que esa alma se va purificando hasta llegar a la gloria del Padre. Entonces, eso estaría contradiciendo el mismo sacrificio de Jesús. ¿Por qué lo estaría contradiciendo? Porque el apóstol Pablo dice que con una ofrenda hizo perfectos. Oiga bien, esta palabra perfectos quiere decir acabados, quiere decir sin mancha, quiere decir sin culpa, quiere decir justificados, quiere decir que están completos. Ahora bien, ¿por sus obras mismas? No, sino por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, si decimos que existe ese lugar, entonces es como estarle diciendo nuevamente a Jesús que su obra no sirvió. Es como estarle diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Esa sangre que derramaste en la cruz no fue suficiente. Eso es lo que se está diciendo a través de esa herejía del purgatorio. Es como estar diciendo que la sangre de Jesucristo no tiene poder para limpiarlo, para justificarlo, para hacerlo perfecto. Pero la buena noticia que venimos hablando palabra de Jehová y la palabra verdad del Evangelio. Y la palabra del Señor dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso Pablo dice que por medio de Jesucristo, que en la entrega de Jesucristo, en esa voluntad de que Jesús se presentó ante el Padre, dice que somos santos. Santos, la palabra santos quiere decir limpios, apartados, llenos de Dios, llenos de la pureza de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya somos limpios, porque ya somos justificados. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de Jesús. Qué importante es entender la verdadera doctrina del sacrificio de Jesús. Porque aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, tiene vida eterna inmediatamente ya. Tiene la entrada libre a entrar inmediatamente al trono de la gracia, al paraíso eternal. Pregunta: si existiera el purgatorio, ¿por qué Jesús, aquel que está muriendo en la cruz en los últimos momentos al lado de Jesús, y que ese creyó en el Mesías, creyó en el que iba a redimir, el que iba a pagar el pecado por la humanidad, ya que en Isaías decía, me parece que ese que estaba a la cruz sabía de la escritura? Es posible, quizás había leído Isaías 53, donde dice que Jehová mandaría a su siervo y que cargaría el pecado sobre de él, y que por medio de él muchos serían limpiados y muchos serían emblanquecidos, y a muchos justificaría aquel siervo. Quizás él creyó que ese era al que había hablado Dios, y por eso puso su confianza en Jesucristo al pie de la cruz y le dijo, yo creo que tú eres, nosotros merecemos esto, pero tú no mereces eso, porque verdaderamente él creyó en él. Ahora bien, le dice,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunta: si existiera el purgatorio, ¿por qué Jesús inmediatamente le dice al que estaba al lado: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? O sea, ¿a dónde fue? Fue a purificar su alma porque no había sido perfecta ese hombre y creyó inmediatamente. Él no llevó un proceso de regeneración aquí en la tierra, sino que inmediatamente. Pregunta: ¿a dónde fue regenerado? Fue regenerado en ese instante. Fue justificado en ese instante. Fue perdonado en ese instante. Por eso la palabra del Señor nos enseña con toda claridad. Veníamos hablando sobre el libro de Hebreos, que en el capítulo 9 y en el capítulo 10 aparecen mucho estas palabras, que solamente se ofreció una sola vez para quitar el pecado del medio. ¿Cómo lo quitó Jesús el pecado del medio? Fue a través de su sangre. Y a través de su sangre, nosotros creyendo en su sacrificio, entonces es que esa sangre nos es aplicada a nosotros, por lo cual por esa sangre nosotros podemos entrar a la presencia de Dios a la hora que queramos. O sea, no necesitamos ir a un templo de 4 paredes. No necesitamos ir allá hasta Jerusalén para sentirnos que estamos en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe, dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Hoy mucha gente cree lo que no sabe. Piensa que es el camino correcto, piensa que es la doctrina correcta, piensa que es la verdad, cuando es un engaño. Mientras Jesús dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ahora donde Dios quiere habitar es en el corazón del hombre, en la mente del hombre, que el hombre le honre, que el hombre le glorifique, que el hombre crea en su sacrificio. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, el perdón de Dios sea aplicado sobre su vida. Por eso el mismo escritor de los Hebreos contradice la doctrina del purgatorio. Jesús mismo la contradijo: el que cree en mí no vendrá a condenación, sino, dice Jesús, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, estaba condenado. Una persona alejado de Dios está condenado. Una persona alejado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando viene a Jesús, entra el espíritu de la justificación, el espíritu del perdón, el espíritu de la vida, de la reconciliación y del perdón de Dios, que es otorgado a través de Jesucristo inmediatamente. Entonces, si esa persona muere a los 3 minutos de haber reconocido su error, su pecado, y de haber confesado ante Jesucristo su pecado, en ese momento entra la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lo ha limpiado, y al haberlo limpiado está sin mancha. Entonces puede entrar con toda libertad al paraíso eterno. Pero vemos que a través de los siglos el hombre viene inventando doctrinas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y se han vuelto herejías. Parece que es evangelio, parece que es la verdad, se mira que es muy bonito, pero no es la verdad. Han adulterado la palabra del Señor, han adulterado el evangelio de la verdad. Y Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, a lo que nos han enseñado los apóstoles, dice: no le crean,
Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que no seamos como niños, que el niño cuando es niño en la fe o un niño literal, todo se traga, todo se mete a la boca. Él no sabe si le va a hacer daño, él no sabe si le va a hacer mal, porque él no sabe, porque él no entiende, porque es niño. Y así hay muchos en las iglesias que los líderes los tienen como niños, no les han dado la verdadera palabra, por eso no pueden ver, porque están desnutridos espiritualmente, por eso no han crecido, siguen pensando que eso de los rituales, eso de ofrecer continuamente en el altar el sacrificio de Jesús, que eso es de Dios. Explíqueme a dónde está eso, porque a través de la luz de la palabra venimos diciendo que los sacrificios únicamente se establecieron en un periodo temporal hasta que viniera el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, y que todos los que confesaran su nombre, como dice el apóstol Pablo, y todo el que confiese el nombre de Jesús será salvo. Por eso la invitación de nosotros a alguien no es que vengan a nosotros no somos mediadores, nosotros solo somos embajadores del reino de Cristo, anunciando la verdad del evangelio, pero a quienes el impío, el pecador, tiene que venir a confesarle sus pecados. Ya no es como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice que Jesús dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Padre. Y dice Jesús, quita lo primero para establecer esto último. Por eso veníamos diciendo que cuando aparece Jesucristo quedó abogado el mandamiento de la ley, quedó abrogada la ley, la Torá, y quita todo los ritualismos, todos los sacrificios, todo el ministerio levítico con el ministerio sacerdotal literalmente, y lo quita. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que pueda abogar, sino que únicamente Jesucristo es el que aboga, el que intercede. Y dice Pablo, el que está a la diestra del Padre, el que está a la diestra del Padre. Entonces, por eso Pablo dice que por medio de esa ofrenda perfecta de Jesús, es aplicada esa perfección a nosotros, por medio de esa ofrenda, esa sangre preciosa, dice sin mancha, esa sangre también es aplicada a nosotros. Entonces el día que moramos, por eso el cristiano verdadero que ha creído en Jesucristo, confiesa literalmente que es salvo, salvo de la condenación, salvo del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia son salvos ya. No dice que van a ir a un lugar intermedio. No dice que van a ir a ser purificados para llegar a la presencia de Dios sin mancha y sin arruga. No. Sino dice que por medio de la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Entonces en Apocalipsis aparece una expresión que dice que ninguna cosa inmunda entrará allá a esa ciudad gloriosa. Y a veces se malinterpreta porque dicen, ya ven, allí está que ninguna cosa inmunda entrará. Sí, pero está hablando a aquellos que no han confesado a Jesucristo. Una persona que se ha aceptado a Jesucristo, que le ha recibido, que lo tiene como su único abogado, como el único que pudo pagar el precio, como el único que con su sangre lo puede limpiar. Entonces eso no es aplicado para él. ¿Por qué? Porque dice que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, qué importante es creer verdaderamente en la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y por eso veníamos diciendo sobre este tema tan interesante, sobre la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios iba a establecer ese pacto. Y Dios está llamando al hombre, al joven, al amigo, al pueblo que se ha alejado, a que nosotros permanezcamos en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Jesús dijo,
si ustedes permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque el hombre vaga en diversas ideas y en diversas doctrinas y en diversas pensamientos y en diversas enseñanzas heréticas? ¿Por qué? Porque no han permanecido en la verdad. O sea, van a la iglesia y no llevan Biblia. Entonces el que está enfrente les está explicando, le está diciendo, pero compruébeme dónde está en la Biblia. ¿Cómo tengo que yo interpretar esos textos? ¿Cómo es aplicable? Entonces yo siempre digo, no podemos fundamentar una doctrina, una enseñanza, si no tiene la palabra literalmente explicada, en donde dice un texto con otro texto. ¿Para qué? Para yo tener conocimiento de la palabra del Señor. Pero hoy en día no hay un seguimiento en las escrituras. Por eso no se sabe acomodar si del Antiguo Testamento lo traigo al Nuevo o del Nuevo al pasado, y hacen una mezcla de ritualismo del Antiguo Testamento y luego lo queremos aplicar en la actualidad. Entonces no se puede. Hay cosas que en el Antiguo Testamento no son aplicables para nosotros, pero los trae la iglesia de la actualidad y los quiere introducir a la iglesia, como que los presenta como que son de Dios. Y ya ve, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios y por eso tenemos que hacer eso. Sí, pero nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Somos el pueblo de Cristo espiritual. Pero literalmente no somos el pueblo literal del pueblo de Dios. Entendamos esto. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel y siempre va a ser el pueblo de Israel. Y su descendencia que tienen sangre israelita serán siempre israelitas. Pero nosotros somos gentiles, y por lo cual, como somos gentiles, Dios tiene otro plan para nosotros, y el plan es el evangelio de la verdad. Por eso Pablo dice que él fue enviado, él fue puesto por el Padre y fue hecho apóstol y ministro, maestro de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Por eso yo estoy en contra que dicen que Pedro fue el primer papa y que él estuvo en Roma. Pero la pregunta es, ¿qué acaso no ha leído la escritura donde el mismo apóstol Pablo dice que a quien le dio el apostolado para el pueblo judío, para el pueblo israelita, para las ovejas del pueblo Israel, dice que fue el Señor quien le dio ese ministerio a Pedro, y que a quien puso como apóstol y ministro de los gentiles, de aquel que no es israelita, dice que puso al apóstol Pablo? Entonces pregunta, si el apóstol Pablo es el líder y fue instituido por Dios para su apostolado a los gentiles, entonces viene alguien y dice que en Roma es Pedro el que lidera la iglesia. Entonces estamos mal, porque el que tendría que liderar a la iglesia y quien tendría que ser la cabeza de la iglesia gentil sería Pablo y no Pedro. Pero como no investigamos a la luz de las escrituras, somos como el niño que creemos todo aquello que nos enseñan y decimos amén. No podemos decirle a todo amén. Tenemos que escudriñar la escritura. Por eso hoy en día hay tantas herejías dentro de la cristiandad. ¿Por qué? Porque uno no investiga, no se da la tarea, no escudriña la palabra del Señor. Y porque no la escudriñamos, luego se encuentra la iglesia paganizada, a todo celebra, a todo le dice bienvenido, a todo le llama bueno, sin saber realmente si es de Dios o no es de Dios. Pero a través de la palabra nos damos cuenta todas las herejías que están dentro de la iglesia.
Y esto no es para ofender a nadie, sino es para llevar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le importó llevar la verdad del Evangelio. A Jesús le importó llevar la verdad del Evangelio. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no hay alguien que hable la verdad, entonces ¿cómo la iglesia se va a regenerar? ¿Cómo la iglesia se va a restaurar? ¿Cómo van a creer, dice el apóstol Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a ver, cómo van a creer si no hay alguien que ha sido enviado para hablarles? Entonces Dios siempre está mandando palabra por todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el propósito es de llevar la verdad del Evangelio. Por eso estamos aquí hablando la verdad del Evangelio, anunciando que solamente Jesucristo